hace tiempo que yo tenía ganas de hacer esta actividad, especialmente desde que salió el informe de financiamiento de partidos de CICIG, que fue un evento muy publicitado, que le dio un par de golpes, todos consideramos, al sistema, que se encajó además dentro de este proceso interesantísimo de presión a las instituciones públicas. Pero ya, digamos, leyendo profundamente, más detenidamente el documento, yo recuerdo tener la sensación, cuando lo leía, de que este documento me suena mucho. O sea, esta clase de afirmaciones, la estructura, las conclusiones de una buena parte del documento, a mí me da la sensación, no que fuese un copy-paste, estilo Baldizón, pero me da la sensación de que yo había leído eso en alguna parte. Y la realidad es que sí lo había leído, y eso que había leído básicamente era un documento que sacó ASIES, que era sobre financiamiento de partidos y que publicó en noviembre de 2014. O sea, no digo que todo, ahí lo vamos a poder hablarlo con Hugo, pero una buena parte del documento de CICIG está basado en el documento de ASIES de Hugo Novales. Entonces, a falta de que pudiese venir el comisionado Iván Velázquez a explicarnos, pues creo que es una muy buena actividad poder plantear al autor del documento de ASIES sobre financiación de partidos una pequeña discusión, una pequeña conversación sobre qué clase de sistema de financiamiento de partidos tenemos, qué clase de reformas hay encima de la mesa, y hay que decir una cosa, y creo que lo vamos a poder discutir, y ahí es donde se va a poner un poquito más polémica la cuestión. Creo que ASIES ha sido una fuerza muy importante, ¿no?, para influir en esta reforma que está sobre la mesa, que por supuesto tiene una parte más específica de financiamiento y que podemos discutir. Y creo que siempre es bueno tener a protagonistas, ¿verdad? Tener protagonistas ahí. Entonces, como les había dicho ya, nos acompaña un politólogo de verdad, esos que no se encuentran tantos en Guatemala. Lo habían visto en su presentación, que tenía una maestría en desarrollo, pero está ahora mismo estudiando esa maestría en desarrollo en la Universidad del Valle. Y le conocerán también por haber sido uno de los, ¿durante cuánto tiempo estuviste en Canal Antigua? 2 años, uno de los comentaristas de Canal Antigua, de esos de la 10 PM. Vino aquí Filipe y le preguntamos por qué se había ido. No te voy a hacer lo mismo a ti. Les pido por favor un aplauso para el comentario. Bueno, pues bienvenido, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ya le habíamos hablado con Hugo la semana pasada cómo íbamos a plantear este evento. Siempre les digo que últimamente intentamos hacer algunos de nuestros eventos un poquito más dinámicos, y básicamente la modalidad de este evento es una entrevista. O sea, yo me voy a dedicar a hacer preguntas a Hugo, nos va a ir explicando el tema, no tanto en una conferencia, sino como les decía, en una conversación. Entonces, vamos, para abrir boca hasta cierto punto, me gustaría que nos hicieses, digamos, un pequeño resumen de ese documento que tú escribes en 2014 para ASIES. ¿Cuáles serían las conclusiones básicas que tú crees que vertebran el sistema de financiamiento de partidos políticos en Guatemala? Primero, gracias por la invitación, Daniel, y a todos ustedes por venir y recibirme acá. Bueno, tal vez antes de hablar de las conclusiones, hablar un poco de dónde viene la investigación. Y es que en 2013, Javier Rolo y especialmente Jonathan Lemos, que habían trabajado, los dos eran investigadores de ASIES en ese momento, habían trabajado en investigación acerca de la organización interna de los partidos. Y la razón por la que trabajaron esta investigación es porque en ASIES tenemos aceptado casi como un dogma que necesitamos institucionalizar a los partidos políticos. O sea, necesitamos que los partidos sean permanentes en el tiempo, que sean estables en el tiempo y que sean democráticos. Y como muchos de ustedes sabrán, la ley electoral establece algunos criterios o algunas disposiciones para tratar de forzar la democracia interna, pero realmente no se cumple. Entonces ellos hicieron esta investigación, y especialmente el artículo de Jonathan habla sobre el modelo que llaman partidos franquistas.
son partidos donde la relación entre el líder territorial, ¿sí?, y el líder nacional es una relación inestable, que se circunscribe a la fecha de las elecciones y en donde los dirigentes locales tienen que cargar con el costo de la campaña local, y esto les da pues, una relativa autonomía. Entonces, a partir de ahí se cayó en la cuenta que algo que había que investigar, además de la organización interna, que estaba muy estrechamente relacionado con ella, era el financiamiento de los partidos. Si quieres, para ahondar en ese tema de partidos franquicia, yo creo que la mejor forma de explicarlos es imaginarse a McDonald's, ¿verdad? Que es la típica estructura franquiciataria. Y ahí lo que se establece es una relación entre la marca, digamos, y la persona que opera esa marca. O sea, yo tengo aquí, soy una persona que sabe de montar restaurantes, pero obviamente yo no soy el dueño de la marca McDonald's. Entonces McDonald's llega conmigo y me dice, mira, tú que tienes cierta experiencia y que sabes cómo organizar estas cosas, tú eres el encargado de buscar el local, tú eres el encargado de contratar personal, tú eres el encargado de tal, y a cambio te doy la marca y te doy cierto know-how de lo que tienes que hacer. O sea, te digo cuáles son los procesos de McDonald's y cómo es que se plantean los productos. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo en la analogía que hace Jonathan Lemus con eso de los partidos franquicia, yo, por lo menos mi interpretación es, cuando tú quieres montar un partido, o sea, tú eres una persona que quieres generar un partido, necesitas estar presente en 12 departamentos y 50 municipios. Digamos, de ahí tú puedes presentar listas en otros sitios, pero tienes que tener organización partidaria en 12 departamentos y en 50 municipios. Entonces, eso significa que tienes que tener sede, que tienes que tener un número de personas, que tienes que hacer asambleas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy difícil que yo, con mi gente con la que estoy montando el partido, lo vaya a organizar a Huehuetenango. A lo mejor puedo hacerlo en municipios de la capital, pongamos un ejemplo, pero vamos, esto vale para cualquier parte de Guatemala donde yo sea. Necesito a gente que está allí. Entonces yo llego con el tipo que tiene expertise en organización de personas, porque al final lo que es un partido es eso, y le digo, mira, yo te doy mi marca, y tú me aportas, digamos, las asambleas y la organización, etcétera, etcétera, y establecemos esa relación para que yo pueda hacer un partido y para que tú puedas tener el vehículo para presentarte a las elecciones. Exacto, es así, pero entonces, digamos, parte de la razón por la que los partidos recurren a este modelo de franquicias es porque la organización territorial, según ellos, es cara. Eso es algo que, digamos, al final las investigaciones las hicimos, tanto la de Jonathan como la que yo hice, en entrevistas con los dirigentes partidarios. Entonces es algo que aceptamos como válido, pero que cuestionamos parcialmente, porque uno puede preguntarse qué tan caro es juntar 40 personas, por ejemplo, en un municipio. Sin embargo, por la forma en que se hace política en Guatemala, por el hecho de que los afiliados no son relevantes más que para llenar el requisito, usualmente al afiliado hay que pagarle su almuerzo, hay que pagarle su transporte, etcétera, y esto tiene un costo. Entonces ahí es donde nos metimos al tema de financiamiento. Y entonces, saltándonos no solo las conclusiones, básicamente el hallazgo principal es que el modelo de financiamiento que siguen los partidos políticos es un modelo que no contribuye a su institucionalización. ¿Por qué? Porque facilita la autonomía de los dirigentes locales frente a la organización nacional. O sea, el diputado que se financia su campaña, el diputado que financia su organización, no tiene una relación de lealtad para con el partido. Dado que la marca del partido suele ser bastante débil, en el caso de Guatemala, dado que tenemos una volatilidad muy alta, pues esta volatilidad se ve reforzada también por el hecho de que después de la elección un contingente importante de diputados, un contingente importante de alcaldes va a salir del partido, y el modelo de financiamiento contribuye a esto. Y lo segundo es que no contribuye tampoco el modelo actual a que los partidos sean democráticos, precisamente porque el financiamiento suele estar muy concentrado. Cuando suele estar concentrado, particularmente cuando viene una persona adentro del partido, pues esta persona empieza a tener una influencia muy grande y no permite que se desarrollen procesos de competencia.
que es necesaria para la democracia. Y finalmente, cuando el financiamiento es externo, el partido también suele ser muy concentrado y esto limita la autonomía. Digamos, en el caso de lo que hemos visto, el caso más claro y más conocido y el que estaban más implicados de los entrevistados o más de los propios entrevistados era el caso de la televisión nacional. La televisión abierta, por tener una estructura oligopólica, por ser todavía el medio a través del cual la mayor parte de gente se informa de la política, tiene una influencia importante en el resultado electoral. Como tiene una influencia importante en el resultado electoral, los partidos tienen que recurrir a los empresarios de medios de comunicación para obtener mejores horarios en los postes de televisión, para tener más espacio. Usualmente les dan a crédito los espacios en los medios, y entonces esto les da influencia a esos empresarios de medios de comunicación sobre las decisiones de los partidos. Entonces los partidos no están tomando decisiones en función de su electorado, sino en función de ganar las elecciones, para lo cual el electorado es un actor, pero también los financistas, especialmente los financistas de la especie concentrados, como los medios, son En tu documento hablas de financiamiento de partidos centralizado y financiamiento de partidos descentralizado, ¿verdad? En el caso, claro, ahí es donde, como decías, el líder local, el líder departamental, tiene que echar punta al solito. O sea, el secretario general del partido le va a decir, bueno, tú dale, pon tus vallas, pon tus cosas, yo solo te digo que tienes que ponerlas con este color o que tienes que utilizar este logo, pero tú tienes que operarlo solito, ¿verdad? Sí. Esa es una parte del financiamiento que no se mapea muy bien por parte de las instituciones de observación. Exacto. El financiamiento que es más fácil de fiscalizar es el de medios de comunicación, particularmente la televisión abierta. Lo que hay ahora es un proceso de incremento, y ojalá tuviéramos en el futuro datos sobre esto, pero hay cada vez más relevancia de los canales locales, entonces esto va a tender a cambiar. Pero el financiamiento que se puede fiscalizar es el que sale en la tele. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene más que monitorear y saber cuánto tiempo apareció el spot de un partido político en la televisión, en la radio, etcétera, para hacer un cálculo de cuánto ganó, de cuánto gastó, o de cuánto representaría eso en gasto. En las elecciones anteriores no se había hecho así. De hecho, en esta elección sí vemos que el Tribunal Supremo Electoral utilizó esa información como referencia para sancionar a los partidos políticos, y entonces esto es fácil de fiscalizar. El problema es el financiamiento descentralizado, ese financiamiento local, que tiene varias características. Primero, es un financiamiento que no pasa por las cuentas del partido, y como es el partido, según la ley electoral, el encargado de rendir cuentas, entonces obviamente este financiamiento nunca llega a ser conocido por la autoridad electoral. Además que es financiamiento que se suele dar en especie. Ya específicamente con la pregunta que hacías, tenemos partidos políticos que tienen un financiamiento muy centralizado, como el caso del PAN, por ejemplo. El caso de Juan Gutiérrez carga con buena parte de la campaña, posiblemente bajo distintos nombres para cumplir con los requisitos que establece la ley electoral, pero las entrevistas que hicimos con gente del PAN nos explicaban eso, y él en la campaña anterior, junto con Zúñiga, no recuerdo el apellido, ellos decían en los foros abiertamente que ellos estaban pagando la mayor parte de la campaña, cosa que prohíbe la ley electoral, porque solo se puede financiar, digamos, un financista individual solo puede dar hasta financiamiento. Pero también la mayoría de partidos en Guatemala siguen un esquema de financiamiento descentralizado. Los partidos que tienen financiamiento centralizado no suelen crecer mucho. La UCN, el PAN, el caso de los unionistas, por ejemplo, es un caso interesante porque ellos tienen asignado quiénes pueden recaudar fondos dentro del partido. En el caso del Encuentro de Guatemala también, solo hay un grupo de personas que puede recaudar fondos para el partido, mientras que partidos como el Partido Patriota, la UNE, Líder es un caso muy particular, pues descentralizan su financiamiento, no lo controlan en la misma medida que los demás, y esto da pie entonces a que no sean partidos tan compactos como los otros, pero sean más exitosos electoralmente.